Desde el año 1976, el Hospital Escuela atiende diariamente a miles y miles de correntinos. Le proponemos, en esta media hora, compartir una charla con su director, el doctor Salvador González Nadal. ¿Cómo fue la evolución de este hospital y cuál es la actualidad de uno de los centros de atención más importante del sistema de salud de la provincia de Corrientes? Yo creo que el nombre nace en sus inicios por la relación con la Universidad Nacional del Nordeste y la Facultad de Medicina. Yo hace 35 años que entré por primera vez a este hospital, cuando aún era estudiante, y yo sabía que era el lugar a donde quería venir. Porque en la facultad aprendes un montón de cosas, pero en el lugar en donde las aplicás, en donde te haces la mano, donde ves a los pacientes, son en los hospitales. Y el Hospital Escuela fue el primero que instauró el sistema de residencias médicas, algo que en su momento era muy controversial y sin embargo resultó ser uno de los sistemas de formación de posgrado mejor para los médicos. Y después los hospitales de casi todo el país comenzaron a replicar ese sistema formativo de posgrado. Entonces, todos queríamos venir porque era como el lugar en donde sabíamos que podíamos aprender. Y más aún porque entramos y se desató la epidemia del HIV. No sabíamos nada cómo se transmitía, y sin embargo el hospital Popescu, el doctor Popescu, que fue creo que el alma mater de todo eso, decidió que empezáramos a internar enfermos de HIV en el hospital. Y realmente fue una aventura que la vivimos en un inicio, un grupo de médicos, bioquímicos, enfermeros, kinesiólogos que estábamos trabajando en ese momento, y estoy hablando del año 87, y fue una experiencia realmente única la que vivimos como profesionales en esa época. Creo que por eso creo que aparte de su bautismo por la relación con la universidad, siempre acá fue un lugar donde la gente, el médico, venía a aprender, a hacerse, como nosotros decimos, la mano en la cotidianeidad de estar con... Hacerse la mano? Hacerse la mano es más que estudiar y saber algo, es tener la relación con el paciente, saber qué es lo que tenía que hacer en una determinada oportunidad, comunicarte con los familiares, decirle qué tiene su familiar, cómo va a evolucionar, relacionarte con los enfermeros, con los otros profesionales. El hospital te da eso, te da seguridad. Un médico que hace una residencia en este hospital, 3 o 4 años, depende de la especialidad, diciéndote muy en correntino, no le tiene miedo ni a la pora. Sale formado y sale para hacer lo que tiene que hacer en esa especialidad. ¿Cuál es la actualidad del Hospital Escuela? Bueno, el Hospital Escuela está sufriendo una transformación que la sociedad correntina le asignó sin querer. De ser un gran hospital polivalente, donde la clínica médica era la bandera de este hospital, precisamente por esa formación tan sólida que daba, porque al Hospital Escuela llegaban pacientes con las patologías que vos busques. Entonces el residente que estaba acá tenía oportunidad de ver un montón de patologías que es lo más importante en la formación. Y hoy el hospital se está transformando porque se hizo muy fuerte en 2 áreas. Una que es la neuroquirúrgica. Tenemos el único servicio de neurocirugía en la provincia y que está conformado por 5 o 6 neurocirujanos avesados, y una residencia que tiene 5 residentes y que forma un núcleo que, en palabras simples, en el único lugar donde te pueden abrir la cabeza con éxito, hoy desde la parte pública, es el Hospital Escuela. También hay otros lugares donde se pueden hacer neurocirugías, pero eso más la fortaleza de la terapia intensiva, que es donde van estos pacientes después de los procesos neuroquirúrgicos, hacen que ese combo haya hecho que el Hospital Escuela tenga esa fortaleza. Y por otro lado, el trauma de los accidentes
que han ido en una escalada cada vez mayor, sobre todo los fines de semana, y el lugar en donde se atienden esos accidentes, sobre todo en el parque automotor, las motitos chicas tienen una alta siniestralidad, terminan aquí. También aparecen los accidentes laborales y los accidentes domésticos. Entonces eso ha hecho que el hospital escuela es como que fuera mutando de ser un hospital polivalente a convertirse en un hospital de neurotrauma. Y ese es nuestro gran desafío. Nosotros no queremos achicarnos nuestra bandera, que es la clínica médica. Ese es el desafío que hoy estamos encarando desde nuestro hospital. Anualmente en el Hospital Escuela se realizan 5.000 cirugías aproximadamente y hay 120.000 atenciones en todo el año. Es uno de los hospitales más demandados que tiene la provincia de Corrientes. 25 especialidades trabajan a cama caliente y también con el quirófano minuto a minuto. Primero, la parte clínica tiene que conseguir los casos. Para conseguir los casos tenemos que aumentar el número de consultorios, mayor cantidad de consultas, para que podamos ver mayor cantidad de pacientes. Estadísticamente, al ver mayor cantidad de pacientes, podemos encontrar pacientes con patologías que le podamos ofertar a los residentes para su formación. Eso es muy importante. Tenemos más de 120 camas y bueno, tenemos una terapia intensiva que dentro de muy poco pasará a ser, creo que una de las más grandes del Nordeste. Vamos a pasar a tener 19 camas y en internación tenemos alrededor de 110 camas donde hoy la capacidad casi en un 50% está relacionada con el trauma. ¿Cuántas personas trabajan? Y en líneas generales alrededor de 700 personas están relacionadas con el hospital en sus diversas formas, médicos, enfermeros, el personal de limpieza que prepara la comida y todos los servicios anexos que un hospital polivalente como este brinda. Hay 25 especialidades en el hospital y cada especialidad está con un área departamental con jefes de departamentos que aglutinan diferentes especialidades y a la vez cada especialidad tiene un jefe de servicio. Esto se trabaja de una manera coordinada. No es fácil coordinar, es motivo de frecuentes controversias, hay cambios de opiniones. Un lugar muy emblemático es el quirófano. El quirófano está dividido en días con horarios para las diferentes especialidades. Bueno, hay codazos entre los neurocirujanos, los traumatólogos, los urólogos. Todos quieren entrar a operar. El hospital el año pasado realizó alrededor de casi 5.000 cirugías, que es un número muy interesante para un hospital de nuestra capacidad. Y vuelvo a decir, nuevamente el área neuroquirúrgica es la que ha avanzado sobre las demás áreas, pero como consecuencia de la gran demanda que el hospital tiene con motivo de los accidentes de tránsito y los procesos neuroquirúrgicos. Atenciones en consultorio externo y estaríamos cercanas a las 120.000 anuales, más las que se hacen en la guardia. Y ese es un párrafo aparte, que es la guardia de emergencia de nuestro hospital. La guardia de emergencia de nuestro hospital es una especie de termómetro del movimiento de la ciudad de Corrientes. Nosotros el día lunes, casi siempre que hablamos de esto, decimos, bueno, este fin de semana fue movido, este fin de semana estuvo más tranquilo, como por ejemplo el fin de semana anterior, donde hubo varios heridos de bala y la terapia estuvo permanentemente activa y hubo que redireccionar pacientes hacia otros hospitales porque la gravedad de los pacientes que llegaron a la guardia era intensa y había que trabajar en el momento y bueno, la emergencia nuestra es muy dura. Es una emergencia donde se terminan de definir algunos conflictos que
que se producen en otros lados, como ser grescas, peleas, accidentes de tránsito, después se terminan. A todo esto tuvimos que armar dispositivos policiales para poder contener y que los médicos trabajen en forma segura y tranquila. En eso hemos avanzado mucho y agradezco a la policía hospitalaria que fue creada y que ya no... Antes la policía, venía un policía destinado que podía haber estado en un control caminero y bueno, le tocaba ir al hospital escuela y bueno, a partir de hace ya un tiempo, creo que alrededor de 4 años, 3, 4 años atrás, se creó la división hospitalaria y están muy entrenados y ante un caso, como por ejemplo el fin de semana pasado, donde hubo un herido que falleció, hubo que armar todo el dispositivo de contención para que familiares y gente extraña no ingresen a la zona de guardia, como también los eventos de la cárcel, que es otro clásico, que los familiares, una vez que saben que sus parientes están en el hospital, vienen hacia la guardia. O sea que la guardia del hospital escuela también es algo bastante movido y bastante complejo. Los tiempos sanitarios han cambiado y la digitalización e informatización de la atención médica es una constante. El hospital va hacia ese camino. Hay una gran inversión en sistemas informáticos, pero sobre todo en una amplia capacitación para todo su capital humano. Sigue siendo un hospital escuela. Las residencias, a pesar de que los jóvenes de ahora no están priorizando al sistema de residencia como un sistema formativo. Antes se peleaban para entrar a la residencia del hospital escuela. El año pasado hemos completado un poquito más del 50% de los cupos. A pesar de que también el sistema es rentado. Hay otros países donde para especializarse hay que pagar. Acá no, en la Argentina tenemos la bendición de que tenemos no solo las universidades públicas gratuitas, sino que algunos sistemas de formación, como ser las residencias médicas, no solamente brindan la capacitación, sino que también pagan un sueldo mensual al residente que viene a formarse en los hospitales públicos. Desde que ingresa un médico, generalmente hacen un periodo pre-ingreso de residencia, a veces 1 año, y de acuerdo a las residencias, hay residencias de 3, de 4 y de 5 años. Las de clínica médica son de 3, las otras son de 4 y las de neurocirugía son de 5. Bueno, en materia de equipamiento, nosotros vamos tratando de estar al tiempo que está transcurriendo. En este momento estamos edificando para la instalación de un resonador magnético que va a ser lo que va a coronar prácticamente en tecnología del hospital. Tenemos un tomógrafo de altas prestaciones, muy necesario en los casos de trauma. Y tenemos también en proyectos nuevos quirófanos. Y la joya ahora que estamos terminando es nuestra nueva terapia intensiva, que va a ser una terapia de punta con 19 camas. Vamos a tener una capacidad casi duplicada a la que actualmente estamos brindando y es importante el equipamiento. También en el área de traumatología necesitamos avanzar con el tema de los nuevos sistemas de arco en C, con los sistemas de camillas nuevas. Pero bueno, yo creo que hoy el recurso humano del hospital escuela es lo más importante que el hospital hoy ofrece a la comunidad de Corrientes. Si bien podríamos tener mejor tecnología, obtenemos muy buenos resultados. Uno ve, por ejemplo, la cantidad de pacientes que salen de la terapia intensiva, por ejemplo. Hasta hace poco, no sé si recuerdan el caso de la señora que fue víctima de un arrebato y terminó abajo de un camión y que perdió una pierna. Tuvimos la suerte de poder despedirla por la puerta. En una silla de ruedas está bien, pero el trabajo que hizo la terapia en recuperarla realmente fue mucho y una satisfacción, porque a pesar de cualquier tecnología, si no estaba con los médicos que estuvieron y cómo la manejaron, más la fortaleza de ella para salir adelante, son esos temas por los que yo digo que siempre el recurso humano que tenemos es un recurso muy valioso.
En la parte de cirugía, en el Hospital Escuela funciona el CILSA. CILSA es un centro de capacitación de cirugía videolaparoscópica que junto con la universidad tiene una sede en donde estaba la ex morgue, donde tienen un sistema de videolaparoscópicos donde los médicos que vienen a hacer sus posgrados acá primero participan por videoconferencia de las cirugías que hacen los médicos de acá y después van allá a practicar en Cerdos lo mismo que vieron hace instantes en un quirófano. Este centro, llevado a cabo por el doctor Torres, el doctor Orban, ya cumplió 20 años y ha formado profesionales de toda Latinoamérica. Y es una muestra de por qué se llama Hospital Escuela. Son puntales en eso y están... yo siempre recuerdo una anécdota que contó el doctor Orban, que un día uno de los médicos le dice: decime, ¿vos qué querés ser? ¿El que toma el examen o el que da el examen? Y él dijo: el que toma. Y bueno, si vos querés ser el que toma el examen, vas a tener que estudiar y prepararte y hacer lo que corresponde. Desde el año 2016 creo que es cuando comienza a funcionar en el Ministerio de Salud Pública la división informática. Ya se empieza a entender de que todos los hospitales y todos los centros de salud periféricos en algún momento iban a tener que estar conectados, íbamos a tener que manejar una misma historia clínica e íbamos a tener que manejar las herramientas de trabajo relacionadas a una computadora. Como dice el doctor Sotelo del Hospital Vidal, hay que darle tecla, porque hay cierta resistencia, no solamente de los médicos, sino de todos los actores que no le dan tecla. Entonces, la virome creo que hay que ir empezando a dejarla un poquito de lado y empezar los procesos de informatización que no solamente ayudan al trabajo, sino que van dejando una impronta, ya sea para la facturación a obras sociales o para la conformación de la historia clínica del paciente. Cuando uno pide un laboratorio al bioquímico, está dejando ya un pedido grabado en una memoria informática. El bioquímico hace el análisis en una computadora que está conectada en una interfaz y devuelve el informe por una vía informática que también deja un registro. Bueno, todo eso después sirve. Y es parte del trabajo, pero es el registro que queda en los servidores que el hospital tiene y que en un futuro no muy lejano va a ser, nuestro hospital va a ser casi totalmente digital. El médico antes era privativo de todo el conocimiento científico y hoy la horizontalidad de la información que está en las redes sociales hace de que venga el paciente y no sea tan escucha como era antes. Nosotros tenemos un nombre, apareció el doctor Google. El doctor Google sabe todo y la gente tiene mucho acceso y mucha información, entonces todo se vuelve un poco más difícil. Antes el sentido paternalista del médico se imponía, en cambio hoy hay una horizontalidad, como decís, que mucha gente sabe, se informa, conoce, entonces cuando uno tiene que brindarle información,
tiene que ser muy cuidadoso y tener, saber las palabras exactas y saber medicina, sobre todas las cosas. Tenemos una dirección de docencia e investigación a cargo de, en este momento, desgraciadamente el doctor Paño por motivos conocidos, no está a cargo físicamente, lo está supliendo la doctora Tabernero y el doctor Juan Pablo Beligoy, que están a cargo del área de docencia e investigación, y son los encargados de la formación y en este momento están haciendo un trabajo muy interesante que es la protocolización de cada uno de los procesos. Y lo empezaron mucho antes de la pandemia, porque muchos dirían, con la pandemia se empezaron a hablar de protocolos. Bueno, ellos vienen trabajando ya desde hace tiempo atrás en protocolizar los procesos que se efectúan en el hospital. ¿Qué significa eso para que la gente entienda? Significa que todo está relacionado con la seguridad del paciente. Desde que ingresa, poder identificarlo correctamente. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de informatización del hospital para poder tener la certeza de qué estudio se realiza, a quién se realiza, que el resultado recibe el médico que solicitó. Y todo esto hoy está muy ayudado por el tema informático. Nosotros ya armamos una red, una intranet, donde podemos compartir las imágenes radiológicas. Hay 2 servicios que ya pueden solicitar los estudios de laboratorio vía pantalla, vía teclado y pantalla, y recibir cuando el bioquímico valida el resultado en su autoanalizador o en su PC. Ya le está avisando en pantalla que el resultado está disponible. Eso hace que el papel ya no exista. Y en algún momento vamos a tener un sistema para enviar muestras por los famosos tubos, como tienen los hospitales que vemos en las películas, las muestras a través de los tubos a presión que se envían de un lugar a otro del hospital. Ese es el sueño. Queremos tener áreas de Wi-Fi libre donde un médico con su celular pueda escanear un código de barras en una pulsera de un paciente y pueda tener la certeza de que ese paciente se llama Obregón, que tiene tantos años, que recibió tal medicación a tal hora, y que hacia eso es lo que tenemos que tender como hospital organizado. Y no estamos lejos, y las herramientas informáticas cada vez están más cerca. Yo me preparé para dirigir un hospital. Tengo un director médico, que es el doctor Puyol, que sabe de medicina. Entonces, nosotros formamos un trípode, somos 3. El director administrativo, en realidad 4, porque está el de docencia e investigación, está el director administrativo, que es el que se encarga del tema de los números, el doctor Puyol, que sabe tanto de medicina. El doctor Puyol hizo 2 residencias. A falta de una hizo 2, hizo primero clínica médica y después hizo terapia intensiva. O sea que de medicina sabe un rato para hablar con él. Entonces, al tener esa solvencia, uno se siente muy apoyado en las decisiones. Habitualmente acá llegan pedidos de diferentes elementos que se usan en el hospital, y bueno, él es el encargado de saber y decidir si sí o no, si el tratamiento que está haciendo es el adecuado, si se va a poner este u otro antibiótico. Entonces esa solvencia y ese apoyo y esa sapiencia en medicina que brinda el director asistencial es fundamental, y es una pata fundamental, como lo es el administrativo y como lo es el de docencia e investigación. Y el ejecutivo, que es el que está ahí yendo al ministerio, viniendo, paseando por el hospital, viendo las canillas, las perillas, los compresores. No se puede hacer consultorio y a la vez dirigir un hospital. Por lo menos como este.
la musicoterapia. Médicos, enfermeros, administrativos y otras personas que forman parte de este plantel se acercan hacia los lugares de internación tocando música, haciendo canciones, de alguna forma distendiendo un poco el ambiente y haciendo mucho más llevadero un tiempo de larga estadía que tienen los pacientes que llegan a este hospital. Musicoterapia nació de la iniciativa de un grupo de enfermeros, cantores, cantantes, que recorren las habitaciones tocando la guitarra y cantando, y realmente es reconfortante porque los pacientes, hay pacientes que tenemos de larga estadía, sobre todo algunos traumatológicos, y si bien bueno, tienen su televisor y la llegada de el que comanda todo, Carlitos Ramírez, Carlitos Ramírez es un personaje dentro del hospital, es uno de los enfermeros encargados de la central de esterilización, pero es un artista en el fondo. Él es el que lleva la batuta de un grupo de enfermeros que van a cantar a las habitaciones o en las salas de espera y amenizan lo que es a veces muy doloroso. Entonces, todo el reconocimiento para este grupo que inclusive han ido a actuar a otros hospitales como el materno. O sea, siempre le están invitando y siempre se van a comer de arriba a los hospitales. Así que Carlito es un personaje muy querido acá en el hospital y su actitud al ofrecer el arte también como curación creo que es muy valedera y es muy buena para nosotros. Hay un desafío importante, y lo dice el propio director de este hospital: no perder el perfil de clínica médica con el cual nació esta institución sanitaria, el Hospital Escuela de Corrientes. Hoy hace frente a un montón de situaciones, especializado en trauma y en neurocirugía, pero el aprendizaje constante y permanente de los estudiantes sigue siendo el emblema de este hospital. Y tratar de que el neurotrauma no consuma toda esa bandera de la clínica médica, que en vez de achicarnos, como dice el doctor Pujol, de agrandar nuestra clínica, va a requerir un gran esfuerzo, pero no perder las banderas, porque cuando uno deja esas banderas empieza a perder un poco su historia, y la bandera inicial del Hospital Escuela es su gran clínica médica, esa escuela de formadores de médicos que fue allá por la década del 70 y que hasta hoy continúa. Le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de estar acá. Yo cuando entré hace 35 años nunca me imaginé que yo podría ser el director del hospital, y entonces eso para mí es un regalo. Muchos de los que estábamos en la universidad y terminábamos de estudiar queríamos venir al Hospital Escuela porque sabíamos que acá íbamos a aprender. Entonces dirigir hoy esto para mí es un regalo, ya una frutilla así de un helado muy rico.